Buenas tardes a todos, bienvenidos a este tercer episodio de Liberalómetro, donde analizamos las principales noticias de la semana, o del mes en este caso, desde el punto de vista libertario. Hoy decidimos ponerle al episodio el mes de los acuerdos, porque el eje que va a guiar esta conversación va a ser los diferentes acuerdos que se estuvieron firmando. No sabemos si es porque llegó Trump a la presidencia, que tiene un libro que se llama El arte del acuerdo, y por eso todo el mundo está tomando ese método. O la reta. O si simplemente la reaparición de la reta, del hombre acuerdista, y todo el mundo dijo plan integral y se empezaron por a ahí hacer acuerdos. La reta tiene razón y al final es todo diálogo, ¿viste? Pero bueno, hubo muchos acuerdos que vamos a discutir, comenzando por el que está en las noticias en este momento, que es el acuerdo del gobierno con el FMI, que acaba de ser blindado, como dicen los medios, porque diputados votó a favor, o sea que ya no hay chance de que se lo tiren abajo a su DNU. ¿Qué tenemos al respecto, muchachos? Y ahí aprobado al filo, 129, bueno, ya 129. Sí, así cómodo, que Guillermo Franco, ahí hay que sacarse el sombrero y el trabajo está bien hecho. Tenía diputados como Pagano que están como locos haciendo de todo, pero sin embargo después votaron a favor, así que nada, a agradecer que finalmente se sancionó esto y ver cómo va evolucionando para adelante. Yo creo, ahora los mercados cerraron bastante bien, tenés un poco de turbulencia con respecto al dólar futuro, pero va bien la cosa con respecto a esto. Sí, no, lo que sigue Franco es buenísimo porque se repitió la escena que venimos viendo desde la ley bases y de leyes importantes de arranca a hablar un radical, escupe ácido puro en contra del gobierno y termina con vamos a apoyar al gobierno porque le vamos a dar las herramientas, lo cual implica cómo el armado político, cómo el detrás de escena, la parte oscura, juega un rol importante porque tenés al radicalismo con la impronta del constitucionalismo y de la república, todo el tiempo haciéndose vanguardia, poniéndose el galardón de la república, hasta que hay que hacer el arreglo, hay que juntar los votos, hay que ver las encuestas, y sale para otro lado, y en este caso le salió de nuevo a favor del gobierno. Mejor que así sea, que sí, el radicalismo obvio. siga bancando todo lo que tenga de bancar. Ahora habrá que ver qué se ha transado para que esto pueda ser así. Claro, yo creo que algo hay, pero bueno. El arte del acuerdo. Claro, alguna cosa. La famosa rosca. Franco le sabe. le sabe. Un montón, boludo. Y bueno, también hay que ver en el sentido de lo que hablaba de los mercados, porque vos también tenés que el dólar, ahora tuviste una turbulencia a cierto punto con el dólar, 2%, 3% en blue, pero bueno, en los contratos a futuro hablan de una subida un poco más alta. Entonces el mercado está esperando una devaluación, ciertamente, que para mí es peligrosa. Pero ilusamente, porque el gobierno sigue diciendo que no. Pero por eso mismo, para mí es peligroso, porque ahora tenés el acuerdo con el FMI, también vas a tener una cosecha gruesa, vas a tener capaz inversiones de RIGI que te van a hacer ingresar una buena cantidad de dólares. Entonces es compleja la situación para el que plantea que venga una devaluación ya a partir de abril, mayo, pero bueno, los dólares a futuro están aumentando y se plantea eso, así que capaz el gobierno está buscando salir del cepo, pero esto también le puede jugar una mala pasada en el sentido de que si salen ahora pronto puede haber una devaluación o más bien una depreciación por parte del mercado y bueno, eso también te juegue en variables de la inflación que tanto le interesa al gobierno. Sí, a mí para mí hay que aclarar que es imposible saber qué está detrás de los movimientos de cada movimiento del mercado, porque se puede tratar de interpretar, pero viste, no sabés, en los diarios por ahí decían que era por incertidumbre sobre el acuerdo con el FMI, pero dentro de todo, cuando todo sigue igual y de repente hay un movimiento, sí, eso, en las semanas estuvo muy fuerte, el interés de los futuros parecía subió y no se sabía muy bien por qué, pero bueno, seguramente con esto relajará un poco. Lo que sí me parece que es un día triste para los republicanos extremos en general, totalmente. Porque entre el mamarracho que fue el Congreso hoy y que se le acaba de permitir a un presidente tomar deuda sin consultar con los representantes del pueblo, para los republicanos, no sé si los libertarios, pero para los republicanos es un día triste, debe estar llorando ahí. Y para la parte de la oposición es un poco, están viviendo este sueño de los 70 y un poco el sueño de Néstor, de decir la deuda, hemos combatido la deuda, los organismos internacionales, un poco como que les gusta, ¿viste? Tienen ese juego de decir somos la revolución, los combatientes, pero bueno, hasta que ven las encuestas y se acuerdan que si no van todos juntos se los comen vivos, pero... ¿Qué opinan? ¿Viene bien el acuerdo con el FMI o
o sería mejor que no pasara y que el gobierno tuviese que arreglarse solo, digamos, Yo recortar más? desde lo político, el único punto que le doy a favor a quienes estuvieron un poco en desacuerdo al acuerdo es que cuando vos lees el decreto o sea, no podés tipo inferir Sí. qué carajo es el acuerdo, o sea, qué es realmente. Está secreto. Se estipulan los plazos que se va a usar para la cancelación de ciertas deudas, de letras intransferibles del Banco Central, pero el propio decreto son 9 páginas de considerando, o sea, porque Sí. estoy haciendo un decreto, y decreto una página y es imposible saber, y además cuando se van hacia los... Porque bueno, quizás el decreto obviamente es un decreto oficial y debería tener la información. Pero bueno, lo podés hacer pasar desde que los funcionarios de manera no oficial, o sea, no a través del decreto, en los medios están comentando de qué trata o... Ni siquiera eso, porque cuando le van a preguntar a Caputo o algo, no lo comentan de qué trata el decreto ni el decreto, perdón, el acuerdo con el FMI. Sí. Entonces, en ese punto, sí, o sea, yo no te podría decir si está bien o está mal, porque no hay información todavía de qué De va- la letra chica. de la letra chica Pero del No sé acuerdo. lo absoluto. ¿Tenés algún que otro dato? Por ejemplo, bueno, justamente que es un programa de facilidades extendida a 10 años, con 4 años de periodo de gracia. O sea que, bueno, esperemos 14 que años siga tendría. Milei, pero si en el hipotético caso de que no esté Milei, también le va a caer al próximo gobierno estos vencimientos de plazo que va a empezar a pagar intereses, pagar capital. Y bueno, como sabemos, el monto no está definido, pero se rumoreaba entre 10.000 y hasta 25.000 millones de dólares, que para mí es un alivio para el gobierno y es sumamente importante que se concrete, y más a las tasas a las que se está hablando, que por lo menos la tasa que se estaba dando era 5,73, una reducción de 80 puntos básicos, viniendo del 6,46 del último periodo, que es lo que se estaba hablando. Pero la verdad que me parece que es un acuerdo que al gobierno le sirve y mucho para poder controlar la inflación por un lado, ganar credibilidad y así por lo menos ya poder sacar el cepo en el corto plazo. O sea, antes de este fin de año. Eso, hay un considerando que es importante en todas esas 9 páginas, que hay uno que básicamente te explica o sea, es muy probable que ese considerando sea la respuesta a que efectivamente con el FMI el acuerdo es para sacar el cepo, porque un considerando habla de cómo los controles de cambio y el llamado cepo cambiario le hacen mal a las inversiones. Y otro que ahí, tipo, siguiendo un poco su lógica y dándole punto a favor, habla sobre el tema de la eliminación del déficit fiscal y de todo tipo de déficit que había. Entonces, bueno, lo que no va a hacer es tomarse deuda para seguir alimentando, tirarla, por así decirlo, al pozo y que no genere nada, sino que es otro tipo de deuda, digamos. Creo que es probable que se libere el cepo entonces dentro de muy poco, porque yo diría antes de las elecciones. Y a ver, el mercado ya te está hablando en parte de que si se plantea por lo menos una devaluación. Y si no hay una devaluación dentro de los próximos días, muchos van a perder dentro del mercado. Por eso estábamos hablando de los futuros antes. Entonces, se rumorea mucho de información, inside information, en el sentido de que había una suba estrepitosa de la tasa que te rendían los bonos en dólares, entonces era un poco sospechoso. Pero bueno, esto se plantea, no sabría decirlo, nadie tiene la certeza de cuándo va a salir el cepo, pero esperemos que sea pronto, y cada vez yo creo que es más pronto que tarde, así que... Sí, por ahí está la típica trampa de decir que no devaluaste si cuando unificás, devalúas para unificar, técnicamente no hubo una devaluación, sino que ya liberaste el cepo en el tipo de cambio que está. Es que... Va por ahí. Claro. Entonces no devalúa, digamos. Es que es un mecanismo de mercado, vos lo vas a tener que hacer y tarde o temprano, si no, es lo que no quiere hacer el gobierno igual. O sea, el gobierno quiere sacar el cepo cambiario sin repercutir en el tipo de cambio y sin tener... como si no hubiera ocurrido nada. Claro. Sí, igual como han pasado varios meses de este crawling peg, cada vez es menor el saldo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un salto, y yo creo que el gobierno que tenga que acudir al FMI para sacar el cepo porque necesita las reservas, de una manera, aunque a Milei no le guste, es una confesión de que tiene miedo de que el dólar efectivamente esté un poco atrasado respecto a lo que tiene que estar, porque si tenés miedo a que te corran contra el dólar cuando liberas el cepo, entonces tenés algo de miedo de que esté atrasado. Y es por razones políticas, además. O sea, A ver, aunque Milei no hable de esto, o siempre se jacta de decir, bueno, esta vez somos el primer gobierno que en año electoral no aumenta el gasto público, lo que tampoco quiere es que se le corra por la economía, que era su gran punto, por algún tipo de devaluación. Y yo he escuchado de algunos liberales decir como, bueno, libera todos los precios, o sea, sos liberal, hacelo. Pero obviamente el tema no va por lo económico, sino que va por lo político y por el rédito que le trae a él, las expectativas que tiene la gente sobre
las expectativas y también cómo concibió el ajuste anteriormente la gente. Sí, la economía no está normalizada. Si vos tuvieras una economía que ya está a un cierto nivel normalizada, o sea, vos recuperaste, yo creo que tenés todavía tiempo para recuperar, seguir recuperando hasta diciembre por lo menos, y después ya tenés que hablar de crecimiento económico y de estructuras y reformas que te permitan crecer, y de esa manera vas a poder mantener un tipo de cambio relativamente bajo. Ahora, vos no vas a poder mantener un tipo de cambio relativamente bajo de lo que estamos hablando, porque no sabemos si es bajo o alto. La realidad es que el tipo de cambio real no lo sabemos. Muchos hablan, como decías vos, de atraso todo, pero no sabemos si hoy liberás el cepo, en dónde se va el tipo de cambio. Lo que predicen el mercado es que va para arriba. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo. Ahora, hay que ver. Hay que ver, yo creo que el gobierno lo que está buscando es justamente tener esas reservas para, de una manera, un mecanismo más intertemporal, tenerlo ahora, poder achacarse a establecer una economía normalizada, que crezca. Sobre todo el gobierno apuesta a eso, a que la economía empiece a crecer a partir de este año, el año que viene. Yo creo que este año es un año de recuperación, pero ya el año que viene tendrías que haber crecimiento per se, más generación de riqueza, y bueno, el gobierno está apostando a eso. Sí. Por eso también tienen que ir por más reformas, más cosas, pero el acuerdo con el FMI es importante en el sentido de que blinde corto plazo al gobierno para que luego pueda generar capacidad de pago, generar mejor estructura económica, que la macro esté ordenada, que ya la están ordenando, ya estás bajando, más allá de que el IPC ahora dio un dato bastante desfavorable a mi parecer, va para abajo, y yo creo que va a seguir una tendencia bajista, y bueno, esperemos que se estabilice. Ahora te pregunto por el IPC, pero para ser justo, seguramente los Milei me contestarían que, digamos, ellos tienen fe en que no está atrasado, pero la razón por la que necesitan esas reservas es porque una vez que liberas el cepo, hay todo un tema de stocks, entre empresas que giran los dividendos que no pudieron girar y no sé qué, ahí es cuando necesitan, pero según ellos seguramente no está atrasado el tipo de cambio. Bueno, no sé, Yo me río mucho con los tweets de Chousa, tipo, una semana está atrasado, la otra semana explotó todo, tipo, decidite, hermano, ¿no? Ya cuando ves esos indicativos, sabés para dónde va. Y ahora que hicieron todo un alarde por un 3% de aumento del dólar, y habla mucho de los niveles en los que estamos, o sea, estamos bastante normalizados. Claro, se cambió un poco el foco de la conversación, o sea, yo creo que aparte el movimiento del tipo de cambio es normal. Si vos te vas a un tipo de cambio flotante, es normal que a veces tenga subidas, bajadas. No es un cambio estrepitoso, pero tenemos que estar acostumbrados a eso. Yo siento que el argentino es muy paniquero en el sentido de que pasa algo y no, vamos todos al dólar, vamos todos a eso. Y el gobierno te ha mostrado que si vos fuiste al dólar en estos últimos años, perdiste. Esa es la razón, o sea, la desconfianza en el peso histórica, también la razón por la que un plan como de recuperar un peso fuerte era mucho más costoso en términos de reservas que una dolarización, por ejemplo. Ese era el argumento de campo, más allá de si se podía dolarizar o no, digamos, por restricciones políticas, pero te sale mucho más caro en ese sentido tratar de recuperar confianza en el peso con lo digamos, defenestrada que está la moneda en la mente de los argentinos. Y se ve esto en todas las dudas que hay, a pesar de que esté mucho más estabilizado el panorama, que dolarizar, que por ahí ya era ir a la moneda que la gente confiaba. Pero siguiendo entonces con economía, hablaste de datos del IPC. ¿Y qué otros datos tenemos? PBI. Y ahora salió el dato de PBI, el cuarto trimestre de 2024. Bueno. Muy buen dato. Muy buen dato. Ya tenés interanual que creciste un 1,4, no, perdón, trimestralmente, casi un 5,7 anualizado, o sea, un muy buen dato. Y ya un PBI para el cuarto trimestre de 2024 un 2,1% superior al PBI del cuarto trimestre de 2023. O sea, tuviste mayor nivel de riqueza que antes de gobierno, antes de que comience a gobernar Milei. Así que ya tuviste esto que hablábamos de la recuperación. Ya pasaste el periodo de la recuperación. Y ahora yo creo que lo que viene para adelante es este crecimiento que estamos hablando y discutiendo tanto. Sí, y ojo que si liberás el cepo en los próximos días, meses, lo que sea, para el momento de las elecciones, que es octubre, ya puede estar en muy buen número de crecimiento. O sea que te puede salir bien si liberás ahora el cepo. Eso que comentaba Tomás, tipo, están apuntando al corto plazo, que es la elección, porque es luego la estructura que le va a permitir levantar el plan económico que realmente quiere el gobierno para impulsar a la Argentina. O sea, no hay otra. Y cuidado, o sea, justo que hablamos de crecimiento, la inversión
que me parece el dato más fuerte, creció intertrimestralmente un 11,3%, que si lo analizás te da un 53%. Es una locura. O sea, es muy importante esto que está pasando y es muy importante ver la evolución de todo esto, porque vos lo que más necesitas es inversión y ahora con las RIGI, con más reformas, esperemos a largo plazo, sobre todo el sistema impositivo, una reforma tributaria, reformas laborales, yo creo que vas a poder ir a un esquema que favorezca muchísimo más el crecimiento. Y bueno, por eso hay que esperar también que en las elecciones de medio término vaya bien, porque si vos renovás las cámaras y ganás muchas más bancas que te permitan jugar dentro del Congreso, vas a tener mucha más confianza, vas a poder crecer mucho más, vas a poder bajar la inflación mucho más. Es todo una espiral positivo de cosas que le pueden pasar al gobierno. Pero bueno, para eso necesita irle bien en las elecciones. Y en eso hay incertidumbre. No sabes. Y en lo que está pasando ahora, en las votaciones, las manifestaciones. Hablabas un poco de cómo construir esta estructura. Bueno, yo creo que la confianza en que el gobierno puede mitigar estas manifestaciones violentas, que aunque sean de pocos, hacen mucho ruido, creo que es también importante. Y cómo lo hace, porque podés evitar la movilización, pero bueno, hay maneras de evitarla y por ejemplo, también veíamos, hoy yo venía en el tren y tenía hasta ahí toda la Policía Federal, los subtes no paraban en Congreso, por ejemplo, creo que desplegó desplegó todo el equipo. Desplegó algo que hace mucho no veíamos y hay que ver cómo lo puede comunicar eso también, porque para un ciudadano de un punto o del otro la idea es clara, ahora para el ciudadano medio, cómo interpreta como estas restricciones, estos mensajes que había en el subte, y creo que eso también es importante porque le lleva como un cierto mensaje al mercado, que para mí, para el mercado, estas cosas le gustan. Tipo, no va a haber más quilombo. O sea, y venir y poder poner la plata en un país en donde sabés que podés salir a la calle, que podés vivir una vida común, o que todas esas reformas que te pueden favorecer a vos van a ser vistas de manera positiva, o por lo menos no con mucha resistencia, está bueno. Ahora, para el ciudadano argentino también hay algunos que, es la misma gente que votó a Macri, votó a Alberto y después vuelve a votar a Milei. O sea, hay gente que no está completamente casado, no es lo que se conoce como el núcleo duro de algún partido político, de cierto conglomerado de votantes. Y sigue, la marcha sigue ahora, ¿no? Deben de estar por ahí. Sí, ahora comenzó, ahora creo, porque debe haber problemas ahora. Lo que querían hacer, que era, apenas arranca la sesión de diputados, esta diputada por la izquierda, no recuerdo el nombre, arrancó los gritos, después se interrumpió que esto se está haciendo en contra del procedimiento, cuando todos estaban con el procedimiento, era porque querían un poco atrasar la votación del acuerdo por el FMI, que se dé un poco con la manifestación y explote todo junto. Sí, y hay que ver hasta cuándo los jubilados. Tengo entendido que ya van varios miércoles seguidos que hay esta marcha jubilada, solo que estas 2 semanas estuvieron más heavy. Y está la del 24 en un poco. Y después viene la 24 que salen los sindicatos. Un poco más con los sindicatos y bueno, con todos esos dinosaurios que antes de que nacieran. Yo tengo 22 años, hay tipos que tienen 40 años en la cabeza. Pura y dura. En la cabeza de la presidencia de los sindicatos. Vamos a ver qué hace. Locura. Yo creo que el gobierno tiene que hacer algo con el sistema jubilatorio porque está muy mal eso y es una gran tragedia lo que ha pasado con las jubilaciones. O sea, nunca debieron haberse puesto en manos del Estado. Siempre que estuvo en manos del Estado se afanó a lo loco, desde Perón colocándoles bonos en las cajas a los jubilados ahí para su plan económico, hasta esto de meter a los tipos a gente que no había aportado. Bueno, eso se discute ahora mismo. Dentro de la ley hay una prórroga de 2 años para las unidades de moratoria y todo, y bueno, cada 2 años se tiene que prorrogar, entonces tiene que ir al Congreso y tocó justo ahora. Yo creo que la respuesta con un sistema podrido de jubilatorio como este es dejar de reformarlo y que pase a ser privado de vuelta, un sistema de capitalización. La gente tiene que ahorrar y hacerlo por su cuenta, pero claro. Sí, el tema es que la jubilación tiene que volver a ser como en una sociedad libre, que es que se encarguen las empresas o la gente misma ahorrando, pero basta de cederselo al Estado esto porque te comen crudo. No, totalmente. Y yo creo que cualquiera en este mismo esquema, te digo, que plantea su jubilación futura, se da cuenta que en este esquema no va a recibir una jubilación que pueda llegar a sanear sus necesidades. Y mismo nosotros hoy en día, yo creo que a los jóvenes se les tiene que decir, mira, tenés que hacer un fondo de retiro propio y ir ahorrando y todo, pero no cualquiera puede hacerlo. O sea, y de parte del Estado no se fija mucho en eso. Entonces, siempre está como este Estado paternalista que siempre tenés que... Pero bueno,
también tenés ese problema, porque ¿qué haces con los jubilados de hoy? ¿Cómo haces para solventar todos los problemas que están teniendo? Porque las jubilaciones son bajas, más allá de que crecieron en términos reales, crecieron desde un piso muy bajo. Entonces, es eso lo que se discute. ¿Qué se hace con los jubilados actuales? Y bueno, estamos todos de acuerdo que el esquema como está planteado está muy mal, el sistema como está planteado está muy mal. Sí, yo creo Tenés que ir hacia una reforma. Pero ¿qué haces? O sea, mientras tanto, ¿qué haces? Es muy complejo. Es muy complejo. Las moratorias es terrible. Tremendo, Tenés tremendo. 2/3 de la gente jubilada por moratoria. O sea, que no completaron los aportes que Sí, tendrían que... yo creo que lastimosamente ahí también falta la memoria histórica en Argentina, porque si uno aprendiera lo que se hizo con los jubilados históricamente, en la historia de la democracia en general, se da cuenta pero hay mucha gente que sigue aportando a lo loco, como teniendo mucha fe al sistema. Creo que el consejo siempre es aportar lo mínimo o no aportar nada y meter plata en tus inversiones, que incluso inversiones muy tranquilas te pueden dar mayor rendimiento que este Ponzi, que es la jubilación argentina. Sí, es que justo lo que comentaba estaba buenísimo el tema de cómo el Estado a través de los años nunca ha podido implantar la idea de que uno debe cuidarse a sí mismo, y dentro de este cuidado está el tema de, bueno, ¿qué vas a hacer cuando no puedas trabajar? Y la otra vez lo escuchaba, más allá de lo que piense cada uno, de Alacha Lázari, explicando el sistema que, o sea, explicar el sistema de reparto es matemática básica. O sea, yo no estudié economía ni nada, pero es fácil. O sea, tenés gente que aporta y que no aporta. Cuando hay más gente que no aporta y recibe la jubilación que la que aporta, y el sistema se cae. O sea, es básico. Pero yo creo que va más arraigado a, como escribió alguna vez Bustamante, esta república corporativista, en donde lo único que vemos es el Estado y cualquier actividad del privado arraigada, y bueno, tenemos esa idea de que debe ser el Estado el que se encargue de las pensiones cuando cada vez que el Estado te es el propone, peor. cada vez que el Estado te propone hacerse cargo de alguna parte de tu vida es porque quiere hacer un currito ahí. Sí, está esa idea, esa fantasía todavía del estado de bienestar, de que de alguna forma ese estado de bienestar construye tejidos que son necesarios, cuando realmente son los propios individuos los que construyen esos tejidos y somos nosotros los que nos tenemos que hacer cargo. O sea, que nosotros nos cuidemos nuestra propia plata es porque se la estamos dando a alguien que la cuide para nosotros. Sí. Ahí hay que ser responsables y encargarse uno, porque si no se lo pasan por Y arriba. comunicar eso, cuando dicen que parece que da risa a veces cuando dicen que es una estafa piramidal el sistema de reparto, pero lo es, o sea, realmente lo es, y comunicar eso es buenísimo porque lo puede entender cualquiera. Después obviamente que hay gente que tiene ciertas miradas ideológicas, que las tenemos todos y que nos filtran la manera en que percibimos toda la realidad, pero es verdad que es algo fácil, y creo que es algo que tenemos que empezar a impulsar, no solo dar la pelea o... Él justo hablaba que también hay mucha gente que no aportó, y creo que no es por un tema de que son unos vagos, sino que también hay mucha informalidad en Argentina, entonces la informal no aporta nada. Pero tampoco podés... Pero nunca tiene que estar bien una medida que parte del punto de partida que está bien redistribuir ingresos de otros a gente que no aportó. Claro, tenés que encontrar una manera también muy inteligente, porque el mismo presidente a veces habla de la ética de la emergencia. Bueno, tampoco podés dejar a esa gente que no tenga nada, pero la manera de encontrar no es esa, no es decir, bueno, sacamos de un lado y vemos después cómo tapamos el otro agujero. No, y aparte hay que ver el esquema de incentivos que tienen. No te digo los jubilados, te digo la gente que está ahora, jóvenes, sea 30, 40 años mismo, para aportar. Porque ¿para qué vas a aportar? Verdaderamente, ¿para qué vas a aportar si sabes que a futuro vas a recibir una jubilación de miseria y que no te va a valer la pena? Y a eso te lleva también una espiral negativo, en el cual, lo decías vos, tenés una economía en negro, gente que no aporta, años y años de agravar el problema, porque esto no hace otra cosa que agravar el problema, y vas a seguir teniendo disparidades. Entonces, una de las cosas más importantes es que la gente tenga el valor, un valor clave, que es la responsabilidad. O sea, la responsabilidad de uno de tener su jubilación, de tener sus cosas, y el Estado no te lo está dando, no te lo está garantizando. Hay que ser vivo en eso, verlo y tenerlo en cuenta. Porque si no, vas a llegar a la edad jubilatoria y te vas a encontrar con un paredón y te la vas a dar de lleno. Porque que estén ahora mismo las jubilaciones en 300, 400 mil pesos, teniendo la canasta básica en un palo 200, siendo que también los jubilados gastan mucho en salud, te habla de que justamente vos, si no tenés un núcleo familiar, si no tenés un ahorro previo, no vas a poder sobrevivir con eso, porque es demasiado. O sea, más allá de todo, es muy poca muy poco lo que cobras de jubilación, muy poco. Y no va a resolverlo Milei, no va a resolverlo nadie, porque el esquema está mal armado. Entonces, el día que entendamos eso es cuando nos vamos a dar cuenta de que
de que las cosas no son así. Y por eso son importantes las instituciones de largo plazo, construir. Y es lo que nos vivimos cagando permanentemente. No tenemos instituciones de largo Además, plazo. el mejor momento es ahora porque nos libramos, o parece que nos estamos empezando a librar de la gran enfermedad endémica que tuvimos durante toda esta vida, que fue la inflación. O sea, ahora no hay excusa como para decir, bueno, hay que hacer más moratoria, hay que aumentar esto, hay que darle más partida a las jubilaciones. No, hay que ver el sistema entero. O sea, no funciona, no da los números. Además, ¿qué vas a hacer? Eso, decías vos, $1,50 está, $1,200 está la canasta básica. ¿Y qué vas a aumentar la mínima de 400, de 300 a 500, a 600? No la alcanza, todavía no alcanza. Lo que hay que hacer es privatizar, desregular, liberalizar el mercado de fondos de inversión de capitales, de jubilaciones. Hay que hacer algo más liberal que las AFJP y meter alguna restricción para que futuros gobernantes no puedan volver a estatizar todo. Pero bueno, yo creo que pasemos al siguiente tema. Sí. Y lo de la ética de emergencia dejémoslo para conversar otro día porque lindo tema y Milei explica mal el concepto. Porque está hermoso, pero hay que operar ahora y aquí. Y Milei aplica mal el concepto de Ayn Rand, así que sí, después yo no lo leí, pero... No importa, va para otro día. Pero sigamos con la agenda política. Entonces parece que a la mañana iban a tratar, a primera hora iban a intentar los diputados opositores voltear a los jueces nominados por DNU y Villarroel corrió el debate para abril. Así que ahí siguen haciendo masterclass en el Congreso. Un día tira cualquier cosa, el otro día hace una gauchada increíble. Ahí está siguiendo, ahora se está portando bien. Villarroel, we trust. se está portando bien. Es rara. Pero no, la noticia de la semana políticamente parece que que se están empezando a definir algunas candidaturas. Tuvimos, por un lado, al señor Larreta, que reapareció. Qué olor, ¿eh? Me parece que Facu anduvo mucho por Buenos Aires, ¿eh? La repensó, dijo, hay olor a pis, yo voy a la legislatura como candidato. Qué patético. Poco a poco, o sea, me parece un buen politólogo. Pagni poniéndose a hablar con Larreta como si fueran amigos, que bueno, si te paga el sueldo capaz que te tenga que hacer amigo. Yo creo que Pagni Larreta le paga a Pagni. Pero dale, qué patético. Mirá la libretita, a ver cómo... Intentando hacerlo un tipo normal, dale. ¿Quién va corriendo, anotando cosas? Y ojo, porque irrelevante alguna vez. Si te fijás, Larreta renovado está diciendo las mismas cosas que decía siempre. El tema del Sarmiento lo viene diciendo hace años el tipo. Ya sé, ¿cuántos años tuviste? No renueva el discurso. No, es inviable Larreta, es totalmente inviable. Pero bueno. Apareció con un discurso haciéndose... Yo cuando lo vi igual dije, che, mirá, vino renovado. Hasta que vi un clip de una entrevista y dije, oh, mirá qué interesante, Larreta. Aparte metiendo, viste, ejemplos. No, lo mío fue como ir ganando. Tiene buena oratoria, eso hay que dársela. Y después dice exactamente lo mismo en otra entrevista. O sea, el tipo está coacheado de arriba abajo. No aprendió nada. El tipo no aprendió nada. Me di cuenta que no aprendió nada. Y ahora no sé qué plantea. Bueno, pero en Capital tiene la base, o sea que en Capital le puede ir. Capital va a ganar. Yo creo que también lo coachearon y dijeron, mira, escúchame, diputado no vas a ganar yendo solo, mandate para la legislatura. Y bueno, el tipo te está mandando a la legislatura. Y pensando, yo creo, en ser jefe de gobierno de nuevo, porque es su zona de confort. El tema es que... Sí, no lo sé. La tiene muy complicada. El tipo no tiene un armado político ahora y todos les... Para mí... En palabras de él, todos le soltaron la mano. La noticia no es tan importante, ahora voy a avanzar, pero no es tan importante por el lado de la importancia que puede tener la política de Capital, porque creo yo que no les va a ir muy bien ni al PRO ni a... Bueno, hay que ver, pero va a estar todo muy fragmentado. No, es importante porque creo yo que cuando uno empieza a ver las encuestas con esas intenciones de voto de 40 y pico de la Libertad Avanza, si hay un partido y se llama la Libertad Avanza, lo vota, bueno, el 41% de la gente dice sí, yo voto ese partido. Y pues, eso es importante porque hay como una reconfiguración que yo lo llamo como el segundo sinceramiento de Milei, que no es el económico, sino es el político. O sea, corrió a Juntos por el Cambio de esa fantasía que tenían muchos politólogos se está empezando a armar ese bipartidismo en la Argentina, pero de coaliciones con Juntos por el Cambio, con Unión por... Chau, dijo, le pegó una patada, partió en dos el sistema político, lo polarizó y le dijo a los partidos políticos, les habló a las élites y le dijo, si vos no estás de un lado, estás del otro. Y la gente lo entendió. O sea, si vos no sos de la Libertad Avanza, sos de los cucas, sos del cuquismo. Y ahí perdiste. Y bueno, un poco de lo que le reprochan desde el PRO y Jorge Macri es, te armaste un nuevo partido sabiendo que nosotros nos tenemos que unir porque sacamos 8%, 7%.
y vos te armaste Bueno, ahí está el Marcial tema. Progreso, Ejemplo. no sé cómo se llama ese partido que se armó, y nosotros te queríamos meter en una lista, no sé si incluso lo queríamos meter en Nacional, obviamente no con él en la... Bueno, ya no más en la cara de la boleta porque está... Vamos a ver si pasa el tema de La alianza se boleta llama- única de papel, pero ¿cómo se llama? Alianza Volvamos Buenos Aires. Integrada por el Partido Federal y La sacó Confianza recién, Pública. ¿no? Porque la tenía que mostrar hoy. Hoy era la fecha límite para las alianzas. Sí, la inscribió. Sí, Recién, sí, sí. recién. Eso estaba inscripta. recién al límite encima, el tipo, al límite. O sea, se quedó pensando en su casa, tipo, ¿qué hago? ¿Traiciono al PRO por el que casi mato y muero? Que le tiré todos los insultos posibles a Patricia Bullrich. ¿O me armo yo solo sabiendo que Ahí por está. lo menos voy a poder rescatar más y voy a tener el protagonismo? Porque es Claro. un poco ya un tema, creo, ya de ego. Ahí está lo interesante de cómo están empezando a despedazar al PRO, porque entre la reta que hace esa jugada y la otra gran noticia fue Pato. la foto. Bueno, Bullrich que ya está en el gobierno. Sí, claro. Sí, Bullrich. Pero por eso nos echaron del PRO esta semana. Le dieron el A los jueguito dos. de la seguridad y se quedó contentísima. No, Bullrich ya Excelente, es. y la banco. O sea, Bullrich ya- la banco. Está Bullrich muy bien. te dan el O sea, juguetón. el de lo poco rescatable del gobierno de Sí, Mauricio sí. Macri fue el tema de seguridad y ella estaba en la cabeza. ¿Sí? Bullrich y sus halcones están en el gobierno, pero digo, la foto de los Milei con Ritondo y Santilli para la provincia de Buenos Aires es importante también, porque esos eran eran dos tipos que habían sido candidatos cabecera para el PRO Sí, junto por y que ahora están ahí, Juntos por el Cambio, pero que ahora están, parece, viendo qué pueden armar en provincia con... Sí, ahí hay un tema, no se sabía si era el gobierno el que pide... Yo no creo que haya sido el gobierno, porque al gobierno le van los números. Va, en provincia por el tema de Kicillof quizás. ¿Quién va a encabezar Claro, la ¿quién va a lista? encabezar ahí? Pero para mí va a ser la Libertad Avanza. Si pidió la reunión habrá sido más por un tema de tenemos que sacar a Kicillof como sea y la anterior... No quieren repetir lo que pasó, lo que pasó con de que el- fueron separados y fueron perdieron. separados, encima con Píparo que... Mamita. Van a ir todos juntos. Tienen que ir juntos, pero también es por un tema de encuesta. Recién hablábamos del tema de Giacobbe. Spert está primero en imagen positiva en provincia de Buenos Aires. Y José Luis claramente es de parte o más del palo de Libertad Avanza, aunque tuvo cosas Sí, raras está- con la reta en sus está años. normal. Pero Igual no sé si como estrategia política es óptimo ir juntos tanto como ir separados. O sea, si sacan la misma cantidad de votos no va a variar tanto, pero yo creo que si pueden dejar doblegado al peronismo habría que ver, porque también el sistema dos contes, Sí. habría que ver si te conviene, si sabes que va a salir primero, y capaz, si van separados también otro tercero y se pueden repartir más bancas, porque no se vota Senado en Provincia de Buenos Aires, solamente es diputado, capaz conviene ir separados. Ahora desconozco, por ejemplo, también se planteaba acá en Ciudad de Buenos Aires ir separados, pero me parece una estrategia mucho más arriesgada, sino que tampoco tenés paso, no te podés llegar a bajar. Entonces ahí podés arriesgar las dos bancas de la mayoría. Así que yo creo que en Ciudad de Buenos Aires seguramente vayan juntos. En Provincia de Buenos Aires no sé si es lo óptimo que vayan juntos, aunque todo apunta a que así va a ser. Yo la veía al revés, que en provincia es probable que sí vayan juntos. Para mí que Milei en provincia no quiere dejarle nada a Kicillof, ya aprendió Sí, eso. sí, yo creo que esa está bien. Y a lo sumo la amenaza era por ahí que Macri estaba diciendo como si vamos juntos en provincia, vamos juntos en ciudad, y Milei no quería eso, pero ahora en ciudad se hizo su juego. Sí, chao. Entonces Es no que, sé. es que yo Más pienso cerca que de la reta. yo lo digo en términos de lo que es óptimo políticamente hablando. A mí me parece que no sé si es tan óptimo, habría que verlo, ir separados como juntos. Entonces habría que ver eso, porque como te digo, del Senado obviamente te conviene asegurarte el primer puesto para los dos senadores y después ver el tercero. O sea, lo que se especulaba era en Ciudad de Buenos Aires, poder sacar los dos, que el PRO capaz saliera segundo, la Libertad Avanza primero o viceversa, y sacar los tres senadores, que es arriesgado y por eso no creo que se haga. Pero en Provincia de Buenos Aires, como no tenés Senado, es todo diputado, entonces capaz te es más conveniente, por cómo está hecho el sistema político, ir separados. Pero no sé, o sea, no te juegas lo mismo aparte en unas elecciones legislativas a una elección ejecutiva. Ahí obviamente tenés que ir juntos. Sí, y para mí no. fue un error que justamente le dejaron en bandeja la elección a Kicillof la otra vez con Píparo, O sea, que no se lo- bajó. Lo que sí está muy bien, porque esa es como la diferencia entre el sistema proporcional y el mayoritario, pero el tema es el porcentaje de votos de Cambiemos. O sea, yo creo que ha virado tanto que Cambiemos, perdón, el PRO quiere ir con la Libertad Avanza y además es lo que pasó en esta experiencia anterior con Kicillof, fue ínfimo por lo que perdió.
O sea, por lo que perdieron, o sea, si juntabas los dos votos de la Libertad Avanza con el PRO y ibas contra Kicillof, le ganabas por poco, pero le ganabas. O sea, lo que quieren hacer es, primero, la Libertad Avanza no quiere dejarle terreno a Kicillof y no se lo tiene que dejar. Después, el PRO tiene un porcentaje pequeño de votos, pero significante, que si va con la Libertad Avanza, lo va a ganar. El tema ya me parece que no es el de los números si vamos juntos, porque yo creo que los números les dan si van juntos, sino ya qué tanto está dispuesto a perder el PRO y qué tanto está dispuesto a ceder el que lleva la batuta. Sí, yo creo que el PRO es un partido que está cayendo en picada y los pocos que están ahí quieren ver cómo pueden sobrevivir políticamente, ¿viste? Porque ya está quedando claro que ahí, como Macri no aparece, Santilli y Ritondo están buscando salvarse de ellos, me parece. Para mí lo importante de la elección legislativa igual es ganar para que la confianza en el gobierno siga, porque si no te pega fuerte la confianza, pero no va a tener mucho impacto. A lo sumo metes un poco de presión a los gobernadores para que, por ejemplo, no suban impuestos o tasas en contra del plan del gobierno, pero me parece que mucho más que eso no tiene tanta influencia. Pero bueno, no sé si querían agregar algo. Yo lo único que me mantiene, casi que me quita el sueño, es que ¿qué va a hacer Ramiro Marra? Yo no sé. Va con la red. No tengo ninguna preocupación. Va con la red. Porque lo sacaron de la Libertad Avanza. Y aparte estaba midiendo bien. O sea, hay que dedicarse a la finanza. Bueno, ahí ya es otro tema. Es un tema de leaks, un tema de qué pasa adentro, de quién disputa el poder. Bueno, hace poco Álvaro Sicarelli, a mí me encanta, me parece un analista político, un crack, un genio. Tuve el placer de entrevistarlo en la Universidad del SEMA. Es un monstruo. Y hace poco tuiteó, como tuitea él, al hueso, una piña al estómago, no le importa. Algo como, yo no me voy a candidatear porque si para candidatearme le tengo que pedir permiso al jefe, no al jefe porque significa otra cosa eso, pero si le tengo que pedir permiso al cabeza de la lista y para pedirle permiso tenés que ser o un gato o esto, lo otro. ¿Álvaro dijo eso? Un escort, no lo puso, peor me parece. Ahí voy a buscar el tweet y se los leo. Bueno, yo creo que fue un tema de eso. Marra estaba disputando un poder interesante, estaba marcándose como una imagen aparte de la Libertad Avanza, además creo que fue fundador del partido en Cava, si no me equivoco. Y sí, estuve ahí al principio. Y nada, estaba disputando algo que no quería ser disputado, que es quién manda y quién manda las disestrices, que es esa cúpula que justo también leía, creo que, no sé si era en Jacobe o en otra consultora, que más de la mitad supongo que era de la gente que votaba a Milei, pero por lo menos de los encuestados, decía que el presidente está o mal o muy mal rodeado de gente. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando vos te peleás con la gente que rodea a quien manda este movimiento, porque ya creo que es más que un partido, es un movimiento, esas son las consecuencias. Sí, una patada y afuera. El otro día hablábamos con Frank, que todavía no apareció en este programa, va a venir el fin de semana, espero, que si bien el PRO se está desvaneciendo, o yo creo al menos, le contaba a él, que hay como no sé qué tan fuerte sería si se presentara, pero hay una especie de movimiento de algunos que critican al gobierno, pero no desde la izquierda kirchnerista, sino desde un punto de vista más, no sé, republicano, sí, centro-derecha, que bueno, lo tenés a Álvaro, lo tenés a este Casillas y varios otros así. Bueno, hay que ver si Marra no se sumaría a una cosa así. O sea que ahí hay como una especie de que es típico que se arme algo más de centro o que le pegue, no por la izquierda, pero por el tema de la calidad republicana al gobierno. Ese es el gran problema que tiene, el problema político, porque sabés que los está echando a muchos, Mondino, sí, a Sigarelli como que lo termina no echando, pero repeliendo de una manera como indirecta, porque estás permaneciendo gente que quizás con otra gente de valor, como es Álvaro, no son compatibles, y te estás generando tipo tu propia competencia. O sea, esos tipos mañana se van a armar un partido y te van a ir a competir. Y es la posibilidad. Y van a empezar a agarrar a tu público desencantado. Entonces... exacto. Es como ir al ex votante PRO, que si PRO se desvanece, ese votante lo agarra, y al que le gusta alguna cosa de Milei, pero cree que se pasa de la raya en alguna. Y encima con lo polarizante que es, tipo, aún más va a despertar tipo esos afectos de decir, bueno, vamos a unirnos y vamos contra el presidente, incluso aunque piensen muy parecido, porque es un tipo que te dice, te gusta o no. Álvaro lo banca bastante. Claro, lo banca, pero es un tipo que a veces te dice, si no estás conmigo, estás con el otro, y es raro, no es una manera, por lo menos de hacerte amigos que a veces los necesitas. Mirá el PRO, sí. Sí, sobre todo, yo creo, mientras banquen en lo económico, el resto se arregla. Lo sí, social, es el gran capital del gobierno. Pero vos tenés que estar con un
núcleo duro, sobre todo en lo económico. Después en lo social yo creo que una vez que ya resolviste todos los quilombos, ya lo vas a tratar con más fuerza. Pero para mí, sobre todo, vos tenés que tener el núcleo duro en lo económico. Entonces, si te ayuda tener otro espacio que te sume más votos, en vez de tener abstenciones o votos en blanco, un espacio que te sume más votos y te permita acceder de manera más fácil a más bancas que banquen justamente las leyes económicas, que capaz en lo social pueden discernir un montón de cosas, pero que en lo económico se banque, yo creo que estoy recontra de acuerdo. Aparte que la libertad política en este sentido va muy acorde a eso y me parece que es importante también para el gobierno. Inclusive también puede ser hasta mejor que se presenten en tus espacios. Y ayuda a que se fragmente más partidos, siempre es agarrar mejor representatividad, o sea, ir más específico al votante, a un votante más de nicho y que haya más representatividad. Pero bueno, no sé, para mí, suficiente con la agenda local, no sé qué opinan. Basta Argentina. Che, lo borró a la mierda el Twitter. Borró el Twitter, no lo encontraste. El tweet lo borró la mierda, me parece. Borró el tweet. El tweet ese que andaba tirado. Y por ahí se arrepintió. Dejó tipo los comentarios respondiendo, porque mucha gente le decía como, no, Álvaro, ¿por qué? Nos encantaría verte ahí, pero lo borró, mira, tiró. Por ahí se arrepintió. El autor de este post lo eliminó, tiró. Pero dejó uno con Marra. Que dijo como... Sí, a Marra lo bancó Marra. Sí, sigue siendo uno de mis grandes héroes en este lío. Y una foto de Marra. Yo creo que hasta ahora eso no importa. Yo creo que el gobierno Milei... Sí, esto que comentar para mí es más como a largo plazo. Obviamente a corto plazo el gobierno está haciendo las cosas bien y lo va a capitalizar. El problema es que sí, yo creo que hay que como en el armado político podría haber un poco más de sensatez y más cuando tenemos esta política tan personalista de vos pones un tipo en la cabeza de la lista y los de abajo no los lee nadie. Entonces, ¿por qué llenarlo de gente que capaz no interesa cuando encima vos ya te construiste un sello que la gente lo ve y dice yo quiero votar a ese partido? O sea, ya no necesitas tanto para estas legislativas hacerte ni siquiera amigos, sino como compañeros, por no decir otra cosa, y compañeros, digamos. Y claro, y muchachos, quiero consultarles ahora, ¿qué pasa con Libra? Porque ahora la Cámara de Diputados quieren hacer una comisión investigadora, hacer un juicio político a Milei. ¿Qué opinan respecto de esto? Bueno, ¿se va a concretar? ¿No parecía que estaban apurando ahí, pero hasta ahora están aguantando, están tratando de que no aparezca el tema en agenda. Es ahí en la comisión de juicio político. Claro. Igual, que es la que Pagano quiere liderar y que se putea. Por lo que yo tengo entendido, tenías el tema de los emplazamientos, que creo que no se votó ninguno. La otra vez, que eso es prácticamente tipo darle prioridad, o sea, que mañana vayas y hagas una comisión y lo trates. Y después tenías el tema de las comisiones, vos podés patearlo, pero no tanto. O sea, capaz 10 días, una semana, pero tarde o temprano se van a sesionar en las comisiones, que es donde se reúnen ciertos diputados. Casi siempre las cabezas, los presidentes de esas comisiones son siempre las partes oficialistas. Está Berti Venegas Lynch en alguna, Experta en otra, y bueno, no sé si Sago. Y nada, ahí se discute si debe darse el dictamen o no, que es lo que luego entra a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados se debate esa ley que sale del dictamen. Yo creo que no va a pasar de mucho de ahí, pero el tema es en qué momento surge manejar el movimiento político, el timing, o sea, de cuándo te conviene o no que salga a la luz, porque le quieren lastimar con eso. Yo de Libra no tengo mucho más para decir en general de Libra, ya se dijo todo, solamente quería contestar una cosa que dijo Carlitos Pagni en su programa, me pareció una burrada, que es que Pagni dijo que Libra era la demostración de lo equivocado del panorama ideológico de Milei y de lo que pasa en una sociedad donde todo está en manos del mercado, que vienen unos vivos y te estafan. ¿Y no lo ves? Y es una gran burrada. Yo lo leí en Nosy. Recomiendo que vaya y lea algunas cosas de cómo la justicia y empresas de seguros o que intervengan en disputas judiciales pueden surgir en libre mercado sin problema. No hace falta el Estado para eso. Pagni vaya y lea y deje de ir a reunirse con la reta y fingir preguntas. Digo, de delirar que cada cuenta que tuitea algo de Milei es Caputo. También. Hoy toca sobrecito, como quien dice. Venía emperador, no sé quién es. Sí, aparte, supuestamente se presentó en Estados Unidos la primera demanda colectiva, que por lo que leí no está Milei. No está Milei. No está Milei, pero está, bueno, el resto de lacras que le dieron. Vamos a ver qué pasa con eso. Raro. Te puede debilitar, pero no sea tan importante. Y lo mismo con los jueces. Vamos a ver qué pasa con los jueces, lo movieron. Bueno, no sé, ¿algo más de Argentina? Y no,
Espero que no salga y tomándome el suco. Claro. No sé algo, lo único. En un palacio Porque de está cabeza. pasando en este esperemos momento. llegar a casa a través de Espero llegar a mi seguros. casa, lo único. Sí, pero igual nada que ver la manifestación de hoy con la de la semana pasada. Yo pensaba que iba a haber capaz hasta un episodio de violencia mayor, pero metieron preso a la No mitad. sé, así que estamos una hora acá, no sé qué pasó afuera. Tipo, hay un hincha de All Boys que estaba desacatado, que prendió fuego un patrullero. Ah, ¿sí? Mitad de las fuerzas se fueron. Estaban en la cárcel. se ve un gran operativo. Claro. Ah, bueno, ahí está. Estaban denunciando a la jueza que parece que los liberó rápido, ¿viste? ¿Ah, sí? Hubo una jueza, parece medio Ay, zafaroniana, ¿cómo que se llamaba? Sí, tenía los el nombre. liberó. Sí, por asuntos constitucionales que estaban violando. Los liberó el y artículo fue 14. Bullrich a denunciarla, parece. Vamos a ver qué pasa con eso. Claro, porque había dos datos paralelos que uno lo había dado Jorge Macri y el otro Bullrich. Bullrich creo que había dicho de los 34 detenidos, tenían todos antecedentes penales, o de los 34 o 36 detenidos, 34 por la Policía Federal tenían antecedentes penales. Y lo que había dicho, no, creo que esto era por el tema ya de policía de la ciudad de Buenos Aires, porque supongo por algo Macri y Bullrich lo dieron separado, de 96 detenidos, la mitad sí también tenían antecedentes penales. Entonces, está bien, hay gente que tiene derechos, pero obviamente los derechos constitucionales tienen que prevalecer, pero si ya tenías gente con antecedentes penales, no es coincidencia. Bueno, sí. No es coincidencia. Hay que ver qué pasa ahí en detalle. Pero sí, lo de siempre, las Sí. protestas fuertes y el quilombo, pero hasta ahora controlado. Bueno, pasamos a un panorama más internacional. Vamos a ver qué pasó parece? en el mundo, más que está en Argentina, en Argenconga todo el día. A ver, novedades, porque estuvimos de acuerdo con el FMI, acuerdo de las candidaturas, y otro gran acuerdo que resonó esta semana fue, que están en realidad en curso de hacer, es un acuerdo de cese al fuego en la guerra en Ucrania. Ayer hablaron Trump y Putin, hoy hablaron Trump y Zelensky. Parece que lo único que se arregló hasta ahora ha sido un cese al fuego a las infraestructuras de energía, básicamente. No mucho más que eso. El resto, de hecho, Putin siguió atacando estos días y parece que atacó varios objetivos ucranianos, incluso le entraron a 2 hospitales algunos misiles, algunas bombitas, pero ese parece ser el cese al fuego hasta el momento. Y, O sea, es un cese al fuego entre comillas. sí, y no sé cuánto va a durar, porque Putin no parece tener ninguna prisa para cerrar la guerra, porque hasta ahora le está yendo mejor a él. Entonces él, si puede conquistar más territorio, tiene incentivo a hacerlo. Aparte, Trump parece estar más de su lado que del lado de Zelensky. Yo había leído hace poco una nota en The Economist sobre el tema de la energía, que Donald Trump lo valora mucho a Putin, pero ahí como que lo subestimó y en la nota lo decía, y ahora que esto decís como que le da un poco de razón a la nota, que decía, estás diciendo que va a haber un cese al fuego porque Putin no va a avanzar sobre las centrales de energía, porque encima además hay estadounidenses ahí trabajando, entonces él no se va a tomar el atrevimiento de hacerlo ni querer equivocarse, le dice, y la nota decía, no es un plan maestro, o sea, te pensás que el chabón no lo puede rodear o hacer estrategias diferentes, obvio. y lo hizo, como que terminó entendiendo Trump que Pero- eso podía llegar a pasar, sí. pero que de todas formas es un avance. Pero lo que la vocera presidencial decía hoy, es que después de que se conoció esto, es que ¿Esa incluso fue la que le dijo a la del alemán? la Manuela Dorni de Estados Unidos. Manuelita. La Manuelita No, Dorni de había Estados Unidos. un corresponsal de Francia que le había dicho que otro político de Francia le dijo algo como que tenía que pedir perdón a Estados Unidos, no sé qué cosa, y le dijo, primero que se informe, y segundo, si no fuera por Estados Unidos, estuvieran hablando alemán ustedes. Sí, escuché. Respicante. Estuvo fuerte. Típico, al estilo Trump. eso. Al estilo Sí, Trump. vergüenza. Pero lo que decía... lo que, le andan viendo las campañas acá de eso. y le están copiando varias Sí, cosas le están a copiando, Milei. claro. A Milei le están copiando cosas. Así que esa puede ser una. Bueno, nada, lo que decía la mina esta es que no descartaban, o sea, que había una posibilidad de que las digamos, instalaciones nucleares o de energía de Ucrania pasaran a ser propiedad estadounidense, y como de esa manera evitar que escale más y que Claro. Putin no quiera escalar con Estados Unidos, entonces no avance sobre esas. No sé cómo haría eso igual, porque bueno, hay que hacer como el traspaso habría que comprar eso, no sé. Raro, pero hasta el momento no mucho más que cese al fuego. La guerra parece seguir y no, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, pero ese fue un acuerdo importante. Y otro acuerdo importante relacionado, antes de pasar al contexto local de Estados Unidos, ya que estamos hablando de propiedades sobre las instalaciones y la infraestructura, parece que la empresa de Hong Kong que está a cargo del canal de Panamá, ese canal de sí. Panamá que Trump dice que quiere anexarse de vuelta porque es de los chinos,
La empresa de Hong Kong, que se llama Hutchinson, está haciendo un acuerdo con BlackRock, una de las empresas de los conglomerados más fuertes de Estados Unidos, para venderla a BlackRock, lo cual no podemos ignorar que seguramente hay presión de Trump ahí atrás. Linda ironía de cómo las transacciones capitalistas internacionales están en todos los estados atrás siempre, porque después el gobierno chino fue a apurar a la empresa Hong Kong, me parece que le están pegando en los medios o públicamente por vendepatria, básicamente, por regalar el canal de Panamá a una empresa de Estados Unidos. Así que bueno, y hay que ver qué pasa ahí. Sí, pero ¿quién presiona más, Trump o el gobierno chino en este caso? Qué raro que no presione tanto el gobierno chino sabiendo que está en Hong Kong, tipo, lo tenés Yo ahí. Tipo, yo no creo me que juego. la presión va más de China que por parte de Donald Trump, pero... No, claro, yo digo que el hecho de que BlackRock esté intervenido ahí es porque Mentira. Trump la quiere tener, ¿viste? Quiere tener una empresa americana a cargo del canal de Panamá porque Claro, para poder es suya, presionarlo, es suya. sí, para poder tenerlo ahí. En cambio, si la tiene el Hutchinson es influenciable por China, así que hay que ver si se va a concretar el acuerdo o no. Ese es otro acuerdo importante que estuvo dando este mes. Y eso hay que seguirlo semana a semana porque hay que ver si el gobierno chino al final logra frenarlo o si se le pasa a Estados Unidos. Y América para los americanos, doctrina Monroe Sí, total. a full. ¿Qué más? Otro acuerdo interesante en Estados Unidos fue el que lograron los republicanos y los demócratas. El tema del shutdown. Parece que lograron pasar un presupuesto, incrementaron algunas partidas presupuestarias, digamos, para... Si bien Trump está recortando el gasto, ahí le interesaba más que el gobierno se mantenga activo y pasó un presupuesto que aumente el gasto público, más allá de los medios. Seguramente van a tener que volver a aumentar el techo de la deuda, esas cosas son interesantes, hasta cuándo aguantan. Pero lo interesante ahí es que republicanos y demócratas se pusieron de acuerdo. Bueno, el arte del acuerdo, algunos. Ahí está el problema porque fueron 10, creo, demócratas los que se pusieron de acuerdo para poder prorrogar el presupuesto y que no ocurra este shutdown, que sería un apagón del Estado estadounidense porque no tienen las partidas, porque no está escrito dónde se tiene que gastar cada cosa. No... Entonces el Estado solo iría a funcionar en el caso de que no se dé el presupuesto con lo mínimo indispensable y ahí hay un quilombo. Exacto. Y bueno, fueron 10 demócratas que dijeron, no, esto no puede ocurrir, tiene que darse un presupuesto, vamos a votar con los republicanos. Y después estuvo el caso al revés, del republicano que estaba en el Partido Republicano, Paul, ¿cómo no? No, vos decís Thomas Massie. Thomas Massie. El republicano de Kentucky. Que dijo, no, este presupuesto es un desastre, vía la libertad, y no lo votó. No lo votó. Y no lo votó. Y el presupuesto es de las pocas cosas que en la agenda anual del Congreso se ponen de acuerdo republicanos y demócratas, no todos, como vos decís, los más extremos no querían darle esa, pero siempre para lograr que el Estado se mantenga funcionando y que el presupuesto aumente siempre y haya nuevas partidas, ahí siempre se ponen de acuerdo, es interesante. Sí, pasa que fueron 10 los que se dieron vuelta nada más. O sea, sí, pero bueno, yo creo que Trump está un poco con la política también polarizante que se hace acá en Milei y que está un poco en todo el mundo, de dividir la sociedad en bandos, y fueron solo 10. O sea, no hubo tanto y los más acuerdo. old school que decían no hay que dejar que el gobierno se vaya. Los más nuevos estaban más confrontativos. Sí, pero te ayuda por lo menos a bajar la incertidumbre, esto del riesgo de Sí. recesión que estás teniendo. Sí, eso, o sea, sí, sacando obviamente el tema de lo económico, sino más como en lo político. Incluso después se da como una segunda votación, porque la primera votación es como para que se trate y la segunda es como para firmarlo y necesita menos votos. Entonces los mismos que habían votado en contra, como simbólicamente, votaron a favor con los republicanos, de manera simbólica después votan en contra, pero ya se habían mandado. Pero ahí, como decís, reivindicar al gran Thomas Massie, libertario de Kentucky, que se opuso, explicó lo mal que está porque se sigue aumentando el gasto en Estados Unidos sin control, y Trump lo puteó. Claro, hubo un resignamiento de partidas al tema de la seguridad, al tema de los controles y de las aduanas, pero tipo el número termina siendo el mismo. De hecho, si escucharon el discurso de Trump al principio, hace un rato abriendo las sesiones, muchas de las cosas que él mencionaba como gastos espurios y estúpidos que Musk había traído, había detectado, digamos, con su DOGE, con su Departamento de Eficiencia Gubernamental, parece que muchas de esas cosas a las que se está destinando plata para nada, que Trump remarcó como un chiste, son también cosas que en el apurón se pasaron en el presupuesto. O sea, le devolvieron la guita a muchas de esas causas. O sea, una vergüenza. Y bueno, como digo, Thomas Massie criticó, no apoyó. Es uno de los pocos republicanos que lo hizo porque no es trumpista, sino libertario. Y Trump lo criticó fuerte en Truth, la red social. Sí. Así que nada, pero bueno, se la bancó por lo menos. Y hay que bancar a Thomas Massie y los libertarios porque
Si no, en Estados Unidos algún día va a reventar la situación fiscal. Y reventamos todo, ¿no? Y de la deuda, y ahí revienta todo en serio. Ahí no es chiste. ¿Qué otra cosa? Bueno, en Estados Unidos, interesante, para seguir con el plano internacional, que a Trump en gran medida se lo votó para que se retire de guerras inútiles afuera, y eso es lo que está tratando de hacer en Ucrania, pero hace unos días tuvimos la noticia de que ordenó un ataque sobre posiciones de los hutíes, que son, para los que no saben, un grupo rebelde en Yemen, que está aliado a Irán, a Hamas y en contra de Israel, que fue raro porque hace rato que ese grupo no atacaba. La gran novedad de ese grupo es que está atacando barcos, estuvo atacando desde el 7 de octubre de 2023, barcos que pasaban por el Mar Rojo, que eran muy importantes para el comercio. Tipo, los atacaban porque pintó. O sea, después del 7 de octubre de 2023, que fue el ataque de Hamas, los tipos estos querían mostrar apoyo a Hamas y en contra de Israel, y entonces decían, lo que pasa acá lo remontamos. Vamos a atacar a los barcos que pasan por acá porque pueden ir a comerciar con Israel, y para demostrar que estamos acá nosotros. Allá también tienen gordo mortero. Sí, tienen los barcos. Gordo bazooka, pero un poco mejor armados porque les paga Irán las armas, digamos. Gordo bomba atómica. Así que se volvió heavy eso. Todavía no, espero que no. Eso estuvo heavy en 2023. Ahora estaba tranquilo eso. Los hutíes son unos rebeldes de Yemen. En realidad la República de Yemen. La República de Yemen, en realidad, los hutíes son los rebeldes de eso, digamos. Y hay una guerra civil en Yemen, es un quilombo, no nos vamos a meter. Pero los hutíes estaban relativamente calmos, y parece que el fin de semana Israel volvió a atacar a Hamas, o sea, se rompió el cese al fuego que había ahí. Y ahí duró bastante, ¿no? ¿Duró como 100 días? ¿O? Duró algunos días y medio violado encima, pero creo que sí. O sea, un poco lo violaron, me parece, al acuerdo, pero entre todos estaba bancando, y como no soltaba más rehenes, no sé qué pasó, se trabó un poco eso. Israel volvió a atacar, y ahí parece que Trump sigue estando muy fuerte en Medio Oriente apoyando a Israel, porque ahí, no sé si bajo órdenes de Netanyahu o qué pasó ahí, pero atacó a los hutíes fuerte. No sé si tenía mucho más motivo que para simplemente mostrar apoyo a Netanyahu en eso, porque los hutíes no estaban atacando, y además, como decía, Ron Paul publicó un artículo en Mises Institute, Ron Paul, histórico diputado libertario estadounidense, explicando que además el comercio que pasa por el Mar Rojo ni siquiera es demasiado importante para Estados Unidos. O sea que ahí se nota fuerte la dominancia. Ya cuando arrancás tipo los hutíes, esto, lo otro, y decís, Estados Unidos metió ahí, yo ya pienso... ¿Qué hace Estados Unidos ahí? Tipo, no entiendo... Y eso es lo raro, o sea, muchos votantes estadounidenses se deben estar preguntando eso, porque votó a Trump para salir de ahí. Y Trump entiendo el rol geopolítico de Estados Unidos dentro del mundo, pero... Ya te metiste hasta Yemen, tipo... Tiene que retirarse de Medio Oriente inmediatamente Estados Unidos. Es muy difícil que lo haga, y hay muchos que lo explican. La dominancia que tiene el lobby y el poder israelí sobre la política exterior estadounidense es fuerte. Entonces, es muy difícil que Estados Unidos se vaya de ahí. Incluso se va a ir de otros lugares antes, muy probablemente. Pero sí, ahí no tiene sentido que esté. Y los libertarios le vienen diciendo eso a Trump hace rato. O sea, retírate acá, no nos interesa. Y aparte, obviamente, mueren civiles en el proceso, que Estados Unidos se sigue cargando civiles en Medio Oriente sin motivo, y en fin, tiene que hacer como está prometiendo, America First, y retirarse. Pero bueno, interesante. Y la última gran noticia de Estados Unidos, esta no fue un acuerdo ni nada, pero son temas que estuvieron pasando también, temas que frustrarían a los republicanos, al igual que acá en Argentina, que es, aunque igual es más polémico, que son el tema de las deportaciones que están... Hay dos casos emblemáticos. Parece que un grupo de la famosa mafia venezolana... La mafia venezolana, famosa aparte. No, es conocida. La famosa mafia venezolana. Sí. Son unos tipos fuertes. Los Corleones, ¿no? Que están ahí en Estados Unidos, y parece que Trump los está tratando de deportar, pero se está encontrando con unos obstáculos judiciales, y lo que están haciendo básicamente están convocando, o sea, para justificar su deportación de esos tipos, que son extranjeros, pero estás deportando, vos tenés que tener un mecanismo judicial, están volviendo a una ley de 1798, o sea, de los primeros años de que existe Estados Unidos, sí, lo había leído eso, sí. De una cuasi guerra con Francia. Es una ley que quedó desde ahí, nunca más se usó, y la están convocando esa para explicar por qué pueden deportar a los venezolanos, y ahí están teniendo litigio con... ¿Y pero por qué pueden hacerlo entonces? Y bueno, porque esa ley era en este objetivo de sacar a conspiradores con el gobierno francés en el momento en el que estaba... El contexto era eso, o sea, se sacó la ley en el gobierno de John Adams, segundo presidente de Estados Unidos, se sacó la ley para decir, che, si estos tipos están conspirando con Francia, los rajamos. Y era justamente para los que eran inmigrantes, los que no eran ciudadanos estadounidenses,
sino aliens. Se llama así. Allá le dicen. Los marcianos. le La dicen- reta no entra. Le dicen aliens. De hecho, la ley. Sí, se explica eso. El ley ese realmente. decía enemies alien o alien enemies. Y es sobre enemigos que no son estadounidenses, pero que están en territorio estadounidense. es eso. O sea que se está usando esa para echar a venezolanos, que igual nada, son mafiosos, o sea que, digamos, no voy a tener simpatía por ello, pero están teniendo problemas judiciales con eso. Y después con acá sí es más grave el tema, parece que había un estudiante de Columbia que se llamaba Khalid, el apellido Khalid, pro-Palestina, nació en Siria y es palestino, y tuvo un rol fuerte en las protestas, y parece que lo metieron preso, lo cambiaron de estado, o sea, lo llevaron a Luisiana, y están teniendo problemas judiciales el gobierno porque se excusaron en otra ley vieja otro estado. de 1952, o sea, agarraron la ley Ah, de bueno, mil- no tanto. Para no tan vieja. 1790. La Tiene otra- que cerrar el estadio. La otra es de 1798, esta es de 1952 y Moderno. Sí, más moderno, pero escúchame, de contexto, bueno, nosotros guerra- teníamos leyes y decreto de Onganía. Sí, así que- Guerra Fría o... eso, o sea, la ley es del contexto de la Guerra Fría y era para sacar a comunistas, básicamente. Y bueno, están usando eso para decir, no, este tipo va en contra de los objetivos de la política exterior estadounidense, entonces lo vamos a rajar. la famosa palabra, National Security. Pero no National Security, sino de la política exterior. O sea, y de hecho tuvo que salir a hablar Marco Bueno, Rubio. pero es un reinvento del No, mismo concepto. tipo, es lo mismo, pero. Sí. Pero el tema es que le salieron a preguntar a Marco Rubio, que es el secretario Sí. de Estado, che, ¿y cómo molesta un tipo que proteste pro Tipo, una Palestina bandera gritando. a tu agenda de política exterior? Dice, y no, porque eso se está mostrando pro Hamas y eso nos amenaza nuestra política exterior. Se cae a pedazos. Se cae, no se tiene- cae a pedazos. cae como si fuera Bin Laden, el chabón, y es Sí. un estudiante. Y el tema que parece que el gran dilema era que si lo juzgaban en Luisiana seguramente lo podían deportar porque la corte ahí es muy conservadora. Pero no están lográndolo. Creo que lo van a tener que juzgar donde lo sacaron. ¿Pero qué hizo? ¿Solo una manifestación? Es un tipo que era fuerte de las manifestaciones, no sé cuánto grado de violencia habrá habido, pero el tipo este me parece que esencialmente lo que estamos viendo acá es que están yendo fuerte contra la primera enmienda del derecho a la libre expresión y no están respetando las garantías del debido proceso judicial, o sea que ahí eso es heavy, porque es un tipo que está yendo contra ese tipo con la supuesta excusa de mostrarse pro Hamas, que puede ser que no, pero en fin, digamos, ahí se nota el heavy poder del Estado sobre el individuo en ese caso y sobre todo cuando es muy fuerte cómo está concentrado en el ejecutivo de Trump, que hasta están yendo en contra de la justicia y no les parece importar mucho. Vamos a ver qué pasa con eso. Ahí hay que ver qué tanto se la bancan los jueces contra un Trump que está potente, que está con fuerza. Pero bueno, interesante. Sí, el tema de la inmigración en Estados Unidos es un tema interesante porque es para meterle un programa entero. Porque justo hablas de 1790, en 1790 tipo también, o sea, incluso en esa época en donde los Estados Unidos tenían un montón de leyes que permitían la entrada comparado al mundo, eran tipo leyes pero cosmopolitas, o sea, eran de avanzada total. Incluso ahí tenían restricciones con los no caucásicos, o sea, si son negros o morochos, y con los indios. Sí, sí. O sea, es un tema ese de Estados Unidos tiene desde el principio de los padres fundadores el instinto de querer traer y ser el faro de la libertad de todo el mundo, pero al mismo tiempo ya desde el principio te ponía restricciones. O sea, vengan europeos blancos y con plata, tipo, Bueno, y en con Argentina- ganas de laburar. Argentina lo eso mismo. siempre, obvio. En Argentina hay todo un debate con respecto a Claro. eso. Que hay migración buena, mala, todo eso. Es que claro. Y nada, hay tela por cortar ahí. Es un gran debate. En Argentina también, en la Constitución decía fomentar la inmigración europea, ¿viste? O sea, específicamente europea. Y de hecho, bueno, esta ley de 1952 que acabo de mencionar, que están usando para echar a Khalid, estaba un poco destinada a que todo aquel que no venía de Europa, medio que lo rajaran, salvo, bueno, europeos, sí. Así que sí, siempre hubo esa discriminación. Algún día podríamos tirar, sobre todo si acá en Argentina empiezan a haber leyes de eso, o si en Estados Unidos empieza heavy ese tema, podríamos hacer un debate libertario sobre la inmigración y los controles inmigratorios. Hay todo un debate. Ese es muy buen debate. Hay que tomar ese punto. Y es creo que un tema de que vamos a empezar a ingresar cuando empecemos a dejar estos temas del siglo XX que venimos arrastrando sobre Sí. cómo... Basta de la jubilación, ¿no? De la estafa piramidal de la jubilación, de la inflación, esos temas que Sí, ya sí, se sí, resolvieron. Bueno, ahí vamos a empezar a avanzar en unos temas. Pero esto es un poco más debate lindo. modernos. Esto es un debate lindo. En el libertarismo no hay una posición unánime sobre eso. O sea, No, para hay nada. libertarios pro inmigración totalmente libre y libertarios pro controlarla. ¿Y vos, Facu?
Después lo vemos. Cuando haya que hablarlo, porque. Dejás el misterio, la caja de me- Pandora por depende del abrir. No me llames ahora porque tengo que tirar todo. No. Se pone como el presto del cuando otro llegue día. el momento de debatirlo. No, porque es lindo y va para largo, es un debate profundo. Sí, bueno. Pero sigamos con los acuerdos. ¿Qué más acuerdas? ¿Qué más? Hay más Hay acuerdos. más Hay más acuerdos. acuerdos. Yo dije, es el mes de los acuerdos. Hay más Ya acuerdos. vamos a ir cerrando el programa con lo internacional. Pero vamos a tirar varios y ustedes, del que quieran acotar, acotan. En Medio Oriente, para seguir con Medio Oriente, parece que Israel y el Líbano acordaron delimitar mejor sus fronteras y que Israel retire tropas del sur. Mientras que Israel y Hamas se siguen peleando, ahí con el Líbano acordaron eso, Hezbollah debilitada. Entonces ahí tuvimos un acuerdo más en Medio Oriente. Otro acuerdo en Medio Oriente novedoso fue el tema de cómo el gobierno de Siria, ahora con el reemplazante Bashar al-Assad, el movimiento HTS y este tipo al-Sharaa, que antes, novedoso, antes las noticias le decían por su nombre de terrorista, el nombre en código que era al-Jolani, y ahora que está de gobierno ya le arrancan a decir al-Sharaa. Interesante como los medios van Es un tipo cambiando. fino. ¿Sí? Eso no sé si está coordinado o qué, pero todos los medios de repente ahora le empezaron a decir cómo se llama y ya no le dicen como el nombre de terrorista. O sea que lo están legitimando un poco. Sí. Y bueno, parece que después de muchos años los kurdos van a dejar de pelear. Los kurdos son un movimiento independentista secesionista de ahí de la zona y parece que acordaron con el gobierno sirio integrarse al gobierno ellos y que los territorios de los kurdos también pasen a formar parte de Siria, lo cual es bastante revolucionario porque esos tipos vienen peleando hace años para mantenerse separados como nación aparte, tanto en Turquía como en Irán, como en Irak, como en Siria. Y podríamos decir que es una derrota para los libertarios porque los libertarios siempre estamos a favor de la separación, no de la unificación centralizadora, sino de que los territorios se separen para limitar el poder. Pero bueno, acá logró unificar con los kurdos y con otros grupos étnicos y está logrando consolidar el territorio. La pluralidad, viva la pluralidad. Vamos a ver qué pasa en Siria. Interesante. Porque podía ser o que se fuera al extremo de los talibanes en Afganistán, que fuera un gobierno súper islámico intolerante, o que se pongan las pilas y armen algo más o menos estable. Parece que va por ahí. El tipo parece serio. Ajá. No sé si va a ser un Milei sirio. pero no le para tanto, pero. Le falta crecer el pelo, ¿no? Le falta, o ya Nada tiene más, buena nada más. Convertirse melena. de religión, un par de cosas. Se dice para otro lado, sí, totalmente. No voy a decir hacer qué otras cosas con la hermana tampoco. No. No. Basta del Medio Oriente, entonces. No, el otro acuerdo revolucionario, y corto, vamos a mencionarlo muy por arriba porque ya nos tenemos que ir. Pero, como digo, es un mes de acuerdos. Pero puede ser que tengan que ver tipo con la aparición de Trump o son tipo Y procesos. es lo que me pregunto, porque con Trump se viene una diplomacia más de acordar entre líderes y pacificar. Así que puede ser. También tiene que ver con cómo se están dando las cosas. O sea, muchos conflictos que están llegando a un punto en el que se insostenible. deterioraron y ya no se puede seguir. Por ejemplo, Armenia-Azerbaiyán. Este es un conflicto que lleva desde que se disolvió la Unión Soviética, que Armenia quiso recuperar unos territorios que la Unión Soviética le había pasado a Azerbaiyán, que es medio que un estado que crearon los soviéticos, antes no existía. Armenia recupera territorio y después ya tuviste 2 guerras más en ese periodo, sobre todo en 2021 y 2023, intentos de Azerbaiyán de recuperar. Y en 2023 finalmente lo trajeron de vuelta. Están haciendo una limpieza étnica importante ahí en los territorios de Nagorno-Karabaj, pero Armenia perdió esa guerra, o sea, perdió. Azerbaiyán recuperó ese territorio y están tratando de hacer un acuerdo de paz. Putin estaba medio intermediando en su momento y parece que están tratando de hacer una paz por fin, porque es un conflicto que no estaba resuelto. O sea, había ceses al fuego que no funcionaban y después de muchísimos años, o sea, más de 20, aparentemente puede ser que haya paz, pero todavía hay cruces porque en las constituciones de uno y otro país hay manifestadas intenciones de recuperar el territorio que perdieron contra el otro. Entonces, eso está picante, pero otro de los acuerdos que pasó bastante desapercibido porque a nadie le importa el Cáucaso, pero aunque no lo crean, afecta Me parece importante porque yo leí hace poco con el tema de Rusia y Ucrania, el tema de Irán y todos los conflictos que hay ahí, que era como se le alegaba a Trump que estaba siendo muy condescendiente con Putin, sabiendo que tenía un poder de kilómetros por ahí dando vueltas, que Irán no estaba tan fuerte como antes, que Medio Oriente se estaba otra vez reacomodando, pero que lo que serían los enemigos no están tan fuertes y, bueno, meteré como el dedo en la llaga, le estaban diciendo, pero Sí. bueno, Trump tiene esa admiración por Putin que
desde acá, desde lo liberal, a veces es un poco incomprendible. Sí. Bueno, Armenia era uno de aquellos países a los que Estados Unidos en su momento protegía y con toda esta retirada de Estados Unidos para enfocarse en los conflictos que tiene ya de por sí, quedó medio desprotegido y quedó todo a manos de Putin ahí. Así que vamos a ver qué hace. Vamos con el último acuerdo y la dejamos acá. El último. ¿Cuál fue el último acuerdo importante? Parece que se está formando un gobierno de coalición en Alemania. Hubo elecciones ya hace 2 fines, creo que fueron ya, que ganó el partido más de centro-derecha, el típico de Merkel, la CDU, y van a hacer un acuerdo entre el Partido Socialdemócrata que se acaba de ir del gobierno, digamos, de Scholz, y los Verdes. Parece que el primer proyecto que van a sacar es para poder hacer política fiscal expansiva, bien keynesiano, hermoso, aumentar el gasto, aumentar la deuda. No aprende nada. Y mientras el partido que salió segundo en esa elección, que es el AfD, el que denominan de ultraderecha los medios, lo van a tratar de excluir del gobierno, pero bueno, ahí tenemos un acuerdo de coalición interesante. Básicamente en Alemania no va a cambiar nada, o sea, va a seguir todo centro. Lo único que veo con chances de cambiar es que aumente el gasto militar, porque en toda Europa están haciendo eso, pero así como Francia... Yo aviso, Donaldo, yo no pongo más plata ahí, sí. No pongo más así que eso es lo último, y después creo que con eso se ha resumido los principales acuerdos del mes de marzo. Es un mes de acuerdos, y vamos a ver si siguen. Por ahí en la política argentina seguimos dilucidando y lo van a tener que ver el fin de. Y falta el acuerdo más importante, la cerveza post-programa, muchachos. Lo firmo acá directamente. Vamos. Ya está firmado el pacto. El after, pacto porrón. El after del podcast. Bueno, no, ya tuvimos café, bueno, depende. Sí, me parece las aspiraciones alcohólicas de cada uno. Sí, vamos tranquilo que estamos media semana. Hay que laburar. Y bueno, pero hay que festejar. Sí. No, lindo programa, metimos más de 1 hora, así que creo que por el bien de la audiencia lo podemos dejar acá. Vamos a dejarlo por acá. Antes que nos pongamos a hablar de los Kusuzungu y no sé qué cosas. Sí, no, vamos, suficiente kurdo y Azerbaiyán y Armenia. Suficiente Hong Kong. Bueno, gracias a todos por vernos. Esto fue Liberar Aumentando. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Adiós.